Ay, Dios, no se ve mejor, pero se ve más. Miren lo alto que es, no lo puedo creer. Lo que abre las puertas de este recorrido quizás no sea de tu agrado, ya que es un tema que para muchos puede ser sensible. Quise traerles dos metrajes que tienen como eje central una iglesia, y no es algo que sea netamente religioso, sino que dentro de esta se pudieron captar cosas que son tan irreales que parecen sacadas de alguna película de terror. Presta atención al primer clip que te mostraré. Este fue captado dentro de una iglesia en África. Echa un vistazo a lo que ocurre. What did I just watch? Pour cette raison, c'est ma biso nene afin avec lui. Moi, on appelle la moto, on va pas pour là. Mais oui, c'est normal. On appelle la moto. On a la moto quand on a. Appelez moto la bilamba. Al verlo por primera vez, es difícil de saber qué está pasando exactamente. Inicialmente vemos lo que parece ser una llama dentro del vestido de la mujer de la derecha. Ella entra en pánico y la gente corre en su ayuda. Segundos después, podemos ver aparecer otra llama dentro de la camiseta blanca del hombre. Entonces, la mujer parece desmayarse. Aquí podemos ver las dos llamas separadas en cámara lenta. Si bien inicialmente algunos espectadores pensaron que podría ser un encendedor que no funcionaba correctamente, parece poco probable que ocurriese dos veces a dos personas distintas con segundos de diferencia. Otros comentarios dicen que esta mujer estaba vinculada con el mundo hechicero y que por ser una bruja pudo manipular el fuego en medio de la oración que se le realizaba. Es difícil saber qué es lo que ocurrió aquí, por lo que les dejaré a ustedes, los espectadores, deducir el juicio sobre este caso. El siguiente video ocurrió hace 10 años en Acerma Caldas, en Colombia. Y como en el anterior también, el hecho que estás por ver sucedió dentro de una iglesia mientras un sacerdote daba una misa de fiesta de difuntos. Presta atención al metraje. El rey le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra el Día de los Fieles Difuntos. Y tenemos que descubrir una cosa, que los fieles difuntos Y de eso se retira. Sálvese. Sálvese.
En una primera instancia, cuando el sacerdote termina de leer la lectura del Evangelio, podemos escuchar unos gritos guturales de una mujer que se encontraba en la iglesia. El sacerdote se muestra algo incómodo con lo que ocurre y les pide a sus ayudantes que retiren a la chica de la iglesia. Pero esta, con una fuerza descomunal, se hace paso al altar y le grita al sacerdote diciendo que no la va a poder sacar de ese cuerpo. Muchas personas que han visto este metraje dicen que esta mujer está poseída por algún demonio. Otros aseguran que quizás esté pasando por un momento psicótico o que está bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Pero quisiera saber qué piensas de estos casos en los comentarios. Este metraje fue publicado en la cuenta de TikTok Dark Tales 0 y este lleva el terror a un nivel totalmente nuevo. La grabación parece provenir de una cámara de seguridad en un almacén de ensamblaje. Presta atención a lo que sucede. Viendo esto nuevamente, vemos como una paleta de cajas comienza a rodar. Luego vemos como una pila de artículos que están en el estante caen al suelo. Y es cuando el hombre es arrastrado por los pasillos del almacén por una fuerza invisible. Muchos espectadores han especulado que podría tratarse de un poltergeist muy agresivo que está dentro del almacén. Pero otros aseguran que las imágenes están montadas o que tuvieron lugar en un barco y las violentas olas provocaron los extraños acontecimientos. Sin embargo, para enviar a una persona rodando por los pasillos no hay lógica alguna, ya que si fuese así, tendrían que caer también todas las cajas de los demás pasillos. ¿Qué piensas tú? El siguiente material fue captado por el sistema de cámaras de seguridad del Hospital Félix Vilnes en Santiago de Chile. Este fue subido a una cuenta de Instagram llamada Carlos Martínez Paranormal. El video es realmente estremecedor. Si bien inicialmente parece que el paciente está sufriendo un ataque de pánico, en un momento parece que su pierna es arrastrada por algún tipo de fuerza invisible. Te lo colocaré en cámara lenta para que lo puedas detallar mejor. La enfermera de guardia acude en ayuda del paciente rápidamente y el clip termina abruptamente. Un comentarista dijo que él también había tenido un encuentro inquietante en el mismo hospital mientras caminaba por una de las salas no utilizadas del mismo. Nos menciona que logró escuchar risas y susurros incorpóreos y no había nadie más alrededor y no podría explicar de dónde venían los ruidos. Para reafirmar estas declaraciones, apareció un video de los pasillos del hospital en una de las alas viejas y en desuso.
puede escucharse una voz espeluznante y de repente sucede esto. Al final del pasillo parece ser un tipo de objeto arrojado contra la pared. Con estas pruebas podríamos decir que este viejo hospital en Chile está realmente embrujado. Quisiera saber tu opinión en la sección de comentarios. Nuestro amigo Lalo Escalante, intrépido explorador urbano de México, se adentró a un hospital abandonado. Durante años, los lugareños han informado de sucesos extraños en la propiedad. Dicen que se pueden ver figuras extrañas en las ventanas y en los escombros. Se han visto otros objetos moviéndose por sí solos. Lalo junto a su equipo entran cautelosamente al edificio y pronto escuchan extraños sonidos de golpes provenientes de distintas direcciones. Cuando entran en una de las habitaciones, ven una sustancia roja que gotea por las paredes, justo cuando comienza una actividad misteriosa. Aquí está tenebroso. Buenas noches. Güey, mira, a la sangre, güey. Güey, la sangre sigue tirando, güey. ¡Ay! Los encerraron. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Momentos después en el pasillo, algo extraño sucede con las luces. No mames, ¿qué fue eso? Güey, no mames, eso está tan alto, güey. Las lámparas, güey. José, te voy a decir algo. Mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, Lalo, mira la puerta, Lalo. Cierra la puerta, pues. Cosas, cabrón, mamá, ¿cómo se hizo, güey? Güey, no hay que estar retando a esta madre, güey. No hay que estar retando a esta madre. Poco después, ven algo moviéndose al final del pasillo. ¿Hola? Vete a la verga, güey. Vete a la verga, güey. Dale, güey. Dale, no hay nadie, güey. No hay nada, güey. Alguien se hizo encontrar alguien aquí, güey. No hay nada. No hay nada, güey, no hay nada. Mira, no hay nada, güey. Parece una persona que cruzó de un lado al otro. Los chicos mencionan que puede ser una enfermera fantasma. El equipo corre tras la aparición, pero cuando llegan al final del pasillo, no encuentran nada. Solo una habitación vacía sin salida alguna. Unos minutos después, las luces del techo se mueven una vez más. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso, güey? ¿La lámpara? ¿Viste la lámpara, güey? Vete a mames, güey. Ve arriba, 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 arriba. Arriba. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ay, me están moviendo. Ay, Dios mío. Los exploradores siguen inspeccionando el lugar y de repente logran captar nuevamente en uno de los pasillos a la misma mujer. Aquí donde siente más, güey. Aquí donde dice silencio. Fue acá, güey, fue acá, güey. ¿Está alguien con nosotros? Uy. ¿Hola? ¡La enfermera, güey! ¡Abajo el vidrio, abajo el vidrio! ¡La enfermera, güey! ¡Cerró la puerta! ¡Es la enfermera, güey! ¡Abre el pinche loca! ¿La cerró? ¡Saray! ¿Ale? ¿Está bien? No seas mamón, güey. ¿Está bien? Ay, Dios mío.
La actividad misteriosa continúa cuando el equipo ingresa a una antigua capilla del hospital. La capilla se puede decir. ¡Mira! ¡Oh! Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. No quiere que entremos. No quiere que entremos. Que no quieres que entremos a esta iglesia. Estando en esta capilla, ocurrirían cosas realmente extrañas. Pero aquí se escuchó. No lo escuché yo. Mira, las cosas como están, güey. Ya estaba diciendo yo, vamos a mirar. ¡Mira, sí, mira, sí, mira, sí! Mira. O sea, y déjenme decirle que mucha gente sabe que se pega más en una iglesia. Hay más manifestaciones que en un cementerio. Ya que aquí es donde todo el mundo viene a dejar su dolor, viene a dejar sus plegarias, es donde vienen a sacar demonios, a dejar cualquier tipo de entidades en una iglesia. Y más en un tipo de... Viendo nuevamente el clip, una de las sillas que está en la capilla se mueve sola sin ayuda aparente. El que graba se acerca a la silla y la mueve para ratificar que no hay cable alguno que la mueva. Más adelante, la misteriosa mujer vuelve a aparecer. Una fotografía, muchachos. ¡Ey! ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¡Bestia, güey! ¿Quién está ahí? Desapareció, güey. Me estaba asomando. No hay nadie, güey. Desapareció, no hay nadie. ¿Lo vieron las 4? ¿Los 3? Sí, se estaba ¿Se asomando. estaba sonando? ¿Quién era la enfermera, güey? Sí. Al correr hacia ella, parece desvanecerse frente a sus ojos. Muchos espectadores elogian a los investigadores por su valentía, ya que muchos investigadores paranormales huyen cuando ocurre el evento paranormal y ellos no. Con todas estas evidencias captadas por Lalo y su equipo, podríamos decir que los rumores sobre este hospital abandonado en México son ciertos, que está embrujado. ¿Qué piensas tú? Nuestro amigo y colega Eric Gruner vivió un hecho realmente escalofriante nuevamente dentro de su casa. Una noche, mientras bajaba a la cocina por un vaso de agua, escuchó un ruido extraño en la planta de abajo que lo puso en alerta, por lo que decidió bajar junto a su perro para ver de qué se trataba. Iba a bajar por un vaso de agua. Pero quiero mostrarles esto. Se prendió la luz. De hecho, aquí traigo a mi perro cargado. Me despertó porque empezaron a ladrar. Yo no sabía por qué. Entonces pues sí me despertaron y me dio sed. Entonces bajé por un vaso de agua y me regresé corriendo. Quiero que vean esto. A ver si todavía está ahí. Es que siempre que les quiero mostrar algo, parece que desaparece para hacerme quedar mal. No, sí, sigue ahí. No sé si se esté viendo. Hay algo ahí parado. Y está altísimo. No sé qué es. Perdón con la luz, es que mi perro se está atravesando. Y si lo suelto, va y le ladra y me da miedo que vaya a pasar algo. Ay, Dios, ahí se ve mejor, pero se ve más feo. Ya, deja de moverte. Perdóname. ¿Hola? ¿Hola?
Ay, la madre. ¿Qué pasó? Frijol. Frijol. Ay, yo me acuerdo que mi cuarto lo dejé cerrado. Ustedes no bajan. Espérenme aquí tantito. Luego también estaban chillando, eso me dejó pensando que qué pasaba. Aunque graba así, pero... Traigo aquí cargando a uno de mis perros porque él es el que chilla. Pero si lo suelto me da miedo que vaya a correr para allá. Mientras Eric baja, se puede sentir una aura de terror, ya que la electricidad se había ido y se hacía paso con una linterna en la oscuridad. Al llegar al piso de abajo en la oscuridad de la casa, logró ver una extraña sombra tensa y gigantesca al fondo de la casa. Al quedarse viéndola fijamente a esa entidad y ver que realmente estaba ahí y no era producto de su imaginación, esta enorme sombra se movió, haciendo que Eric entrara en pánico y retrocediera. Eric nos cuenta que este evento solo fue el preámbulo de muchas cosas más que ocurren en su casa debido a que una seguidora le hizo brujería. Si quieres que actualice este caso, házmelo saber en los comentarios y profundizaremos más en este misterio. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como Danny Phantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. ¿Recuerdas el caso de Leandro? Hace poco actualizamos su caso y nuevamente tenemos evidencias que mostrarles. Boludo, se escuchó muy claro. Es que se escucha siempre a esta hora. ¿Así qué hora es, boludo? Son 2 y pico, 3 de la mañana. Seguro, boludo. Se escuchó muy clarito mal. Es que Mirá, ahí está. Ahí está, pará. Pará, boludo, pará. ¿Cómo querés que te busque? Pará. Vamos a entrar, boludo. Vamos No, a entrar. no, Vamos a pará, entrar, pará, dale, vamos a porque... entrar. No. ¿Cómo querés que te busque? No, porque si no, no podemos comunicar, pará. Vamos, boludo. Contestame. Pará. ¿Querés? Pará. Hacele preguntas, intentá. Es que no va a funcionar, boludo. Intentá, Siempre boludo, intento ya está. comunicarme. Y capaz que tenés suerte, Pará. A mí me han dicho mucho que... Pará, a ver, si... Responde con 2 golpes si afirmás, y si negás, responde con un golpe. ¿Sos un niño realmente? ¿Escuchaste los golpes, no? Eso es un sí. ¿Estás con tu mamá ahí adentro? No, amigo, no. Pará. Hacele otra. Pero recién respondió, yo estoy loco. Respondió, boludo. Hacele otra vez. ¿Moriste en un incendio en esta casa? Eso es un sí.
Yo te dije que era un nene, boludo. Ya estoy podrido, guayo, boludo. ¿Te vas a ir algún día? No, boludo, concha, no. No, mira. Vamos a entrar, boludo. Pará, Vamos a entrar, boludo. pará. ¿Podemos entrar? Está Vamos, diciendo boludo, que no. dale, vamos. Déjame entrar. Vamos. Déjame entrar. Permiso, voy a entrar. Vení, no me dejes solo, pará. Pará, ojo. Ojo, boludo, pará. No hay nadie, boludo. Vámonos a la mierda, boludo. No, pará que corto ya fue, dejémosla. Vamos. Podemos ver que la supuesta entidad le da respuesta a Leandro a través de golpes en la puerta, y al ir a inspeccionar el cuarto de baño, en este no hay nadie. Luego una noche, mientras él llegaba de su trabajo, notó nuevamente que las luces de su baño estaban encendidas. Recién estoy llegando a mi casa. Dejé la luz apagada. Son casi las 5 de la mañana. Recién llegué. Se ve la puerta abierta. Sí, es rarísimo. Yo nunca dejo la luz prendida. Nunca me pasó esto. Estoy escuchando ruidos aparte. Se escucha alguien cantando. Está la ventana acá abierta. Sí. La concha de su madre. No, es altísimo. Es altísimo. ¿Qué mierda sos? No, es altísimo. Está casi llegando al techo. No es altísimo. Es altísimo. No, está casi llegando al techo. No sé si se logra captar bien, pero es una figura altísima. Nunca vi algo así. Entra, hijo de puta. No me dejes. No puedo entrar. No puedo entrar. Hijo de puta, se fue. Al asomarse por las ventanas que estaban abiertas, escucha que alguien está dentro y que está cantando. Al regresar, puede ver a una entidad alta y oscura que es anormal, y es cuando le cierran la puerta de la casa en las narices. Luego una noche, mientras dormía, fue despertado por incesantes ruidos provenientes de su baño. Son 3 de la mañana. Hace rato que no escuchaba esto ahí. Concha de su madre. Ya estoy con mucho menos miedo que antes. Ahora lo afronto más rápido. Esto no sé, la verdad que voy a ver. Voy a tratar de grabar de acá.
Miren lo alto que es, no lo puedo creer. No, sos hijo de puta. Y sos hijo de puta, Jesús. No hay nadie abajo, no hay nada. Es increíble. No, es increíble. No puedo creer que no haya nadie. Los ruidos provenientes del baño eran tan fuertes que Leandro intenta entrar al baño, pero al ver nuevamente a ese ser descomunal queda paralizado del miedo. Y es cuando se da cuenta de que este ser aparentemente flota o no tiene piernas. Y al entrar al baño, este ser se desvanece ante sus ojos. Sin duda alguna, este caso sigue causándonos pesadillas e intriga mediante avanza. Esperemos que Leandro se encuentre bien a día de hoy. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse. Allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.